¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es José de Jesús Vargas González, con número de matrícula 25007816 de la licenciatura en Derecho, y este es el módulo Sociedades y Contratos Mercantiles y el reto 5. Vamos a analizar el siguiente caso, al que le voy a dar lectura. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas, que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno, y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Ok. Bueno, para empezar, el objeto de este contrato fue la adquisición de diversos bienes médicos, como las camas de hospital, máquinas de oxígeno y material quirúrgico, por un precio de 2 millones de pesos. Un punto importante es que este contrato no se celebró de manera presencial, sino mediante intercambio de correos electrónicos y una firma electrónica, lo cual lo convierte en un contrato moderno dentro del comercio internacional. A partir de este caso, voy a analizar paso a paso las preguntas planteadas, explicando el tipo de contrato, su carácter internacional, las obligaciones de las partes, la legislación aplicable y las consecuencias jurídicas del incumplimiento. Bueno, para empezar, primera pregunta: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, en primer lugar, respecto al tipo de contrato, podemos afirmar que se trata de un contrato de compraventa mercantil internacional. Esto es así porque el contrato tiene como finalidad la transmisión de la propiedad de bienes muebles, en este caso equipo médico, a cambio de un precio cierto y determinado en dinero, que es de 2 millones de pesos. Además, es mercantil porque ambas partes actúan dentro de una actividad empresarial. El laboratorio vende productos como parte de su giro comercial, y el hospital los adquiere por el desarrollo de su actividad y no para su uso personal. También podemos identificar los elementos esenciales del contrato, que sería el consentimiento, que se manifestó mediante correos electrónicos, el objeto, que son los bienes médicos, y el precio, que ya está determinado. Por lo tanto, se cumplen los requisitos para considerarlo una compraventa mercantil. Segundo, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, este contrato se considera de carácter internacional. ¿Por qué razón? La razón principal es que las partes se encuentran en países distintos. Por un lado, el hospital está en España y por otro lado, el laboratorio está en Nueva Zelanda. En el derecho mercantil internacional, un contrato es internacional cuando existen elementos extranjeros relevantes, como el domicilio de las partes es diferente en diferentes estados, o cuando el cumplimiento del contrato implica el traslado de mercancías entre países. En este caso, no solo las partes están en países distintos, sino también hay un traslado físico de bienes desde Nueva Zelanda hasta España, lo cual refuerza aún más su carácter internacional. Esto implica que el contrato no se rige únicamente por una legislación nacional, sino que también involucra normas internacionales como la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías,
que regula este tipo de operaciones. Siguiente, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? En este caso, identifiqué un contrato electrónico internacional de compraventa de mercaderías. Se le denomina contrato electrónico porque el acuerdo de voluntades no se realizó de manera presencial, sino a través de medios digitales, específicamente mediante correos electrónicos y firmas electrónicas. De acuerdo con la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, los contratos electrónicos son aquellos que se celebran mediante mensajes de datos y tienen la misma validez jurídica que los contratos tradicionales, siempre que se pueda acreditar el consentimiento de ambas partes. En este caso, el consentimiento es claro, ya que hubo negociación previa por correo electrónico y una firma electrónica final, lo que cumple con los requisitos legales. Esto refleja cómo el comercio internacional ha evolucionado hacia el uso de tecnologías digitales. Siguiente, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bueno, ahora en cuanto a las obligaciones de las partes, debemos recordar que en la compraventa internacional estas son recíprocas. El vendedor, es decir, el laboratorio, tiene las siguientes obligaciones, las enumeré, les voy a dar lectura. Entregar los bienes en la cantidad y calidad acordadas, cumplir con el plazo de entrega de 3 meses, entregar productos en buen estado y transferir la propiedad de los bienes. Por su parte, el comprador, que es el hospital, tiene la obligación de pagar el precio pactado, recibir la mercancía y revisar dentro de un plazo razonable. Estas obligaciones están reconocidas en la Convención de Viena, donde se establece que el vendedor debe entregar bienes conformes al contrato y el comprador debe pagar y recibir. Bueno, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Bueno, en este punto encontramos un problema común en los contratos internacionales. Como las partes no establecieron qué ley iba a aplicarse, se debe recurrir a normas de derecho internacional privado o a tratados internacionales. En este caso puede aplicarse la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, pero siempre que resulte procedente conforme a los criterios legales. Esta convención establece reglas uniformes para la compraventa internacional, lo que facilita la solución de conflictos. Si por alguna razón no se aplica la convención, entonces se tendría que determinar la ley aplicable con base en factores como el lugar donde se cumple el contrato o el domicilio del vendedor. Esto demuestra la importancia de incluir cláusulas de ley aplicables para evitar incertidumbre jurídica. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, en este caso existe un incumplimiento claro del contrato por parte del vendedor. ¿Por qué? Bueno, en primera, se entregaron menos máquinas de oxígeno de las pactadas. 2. Se incluyeron productos que no fueron solicitados. 3. Algunas camas presentan defectos. Bueno, ante esta situación el hospital tiene varias opciones legales. 1. Exigir el cumplimiento del contrato. 2. Solicitar la sustitución de los bienes defectuosos. 3. Pedir una reducción de precio. Y 4. Reclamar daños y perjuicio. Esas opciones están contempladas en la normativa internacional que protege al comprador cuando los bienes no son conformes al contrato. Siguiente.
¿Crees que procede la cancelación del contrato? Sí, sí puede proceder la cancelación del contrato, pero esto depende de la gravedad del incumplimiento. En derecho se habla de incumplimiento esencial cuando lo entregado no cumple con lo que el comprador tenía derecho a esperar. En este caso hay varios elementos que podrían considerarse graves, como la falta de productos, la entrega incorrecta y los defectos en los bienes. Por lo tanto, sí podría justificarse la resolución del contrato. Pero sin embargo, también existe la posibilidad de optar por soluciones menos drásticas, como la reposición de los bienes o la reducción del precio, dependiendo de lo que pues, más le convenga al hospital. Y bueno, ya para concluir, en este caso nos permite entender la importancia de contratos mercantiles internacionales, especialmente cuando se celebran por medios electrónicos. Se puede observar que la falta de previsión en ciertas cláusulas pueden generar conflictos importantes entre las partes. Para evitar este tipo de problemas es fundamental incluir cláusulas como la ley aplicable, jurisdicción, condiciones de entrega, garantías de calidad, penalizaciones por incumplimiento y mecanismos de solución de controversias. En conclusión, los contratos electrónicos internacionales pues son una herramienta muy útil en el comercio actual, pero también requieren claridad, precisión y una adecuada regulación para evitar conflictos como este que estamos analizando. De mi parte sería todo, se los agradezco por la atención. Muchas gracias.